Durante décadas, el mundo ha vendido una misma imagen de México. Playas doradas, música alegre, tequila, sonrisas y un pueblo que parece vivir sin prisa, como si el tiempo aquí se moviera con el ritmo del mar. El país del sol, de la calidez humana y del corazón abierto. Pero detrás de esa postal colorida se esconde una historia mucho más compleja. Porque México no es solo el lugar de las vacaciones perfectas, sino también un territorio donde la belleza y el peligro conviven en un mismo espacio. Bienvenido al Desmistificador Global. Hoy cruzaremos la frontera invisible entre el México turístico y el México real, ese que respira fuera de los muros de los resorts, donde la tranquilidad es un lujo que no todos pueden permitirse. El mito de la tranquilidad mexicana nació del turismo. Cuando el mundo necesitaba un paraíso cercano, México ofreció sol, playas y hospitalidad. Y poco a poco, la industria del descanso se volvió más poderosa que la voz de su propio pueblo. Así se construyó un país de dos caras. Una diseñada para el visitante, llena de calma, sonrisas y promesas. Y otra, donde la vida cotidiana es una lucha constante entre la esperanza y la incertidumbre. Los folletos muestran el color, pero ocultan la tensión. El visitante ve serenidad, pero el mexicano ve resistencia. En las zonas turísticas todo parece perfecto. Los cócteles fríos, la música suave, el mar que nunca se altera. Pero basta caminar unas cuadras fuera del hotel para que la ilusión empiece a desvanecerse. Fuera de las playas privadas, la calma se rompe con el ruido de las calles, con el peso de las desigualdades, con la voz de un país que sonríe incluso cuando no puede descansar. Porque México no es un país tranquilo. Es un país que aprendió a sobrevivir en medio del ruido, del calor, de la incertidumbre y, sobre todo, de su propia fuerza interior. La hospitalidad mexicana es legendaria, pero no siempre significa comodidad. A veces significa resistencia. Significa sonreír mientras el mundo se cae a pedazos, servir con dignidad cuando no hay nada más que ofrecer. Cada sonrisa mexicana es un acto político, una forma de decir, seguimos aquí. Porque en México, la cortesía no es una máscara vacía, es una declaración de existencia. La amabilidad que tanto admiran los visitantes no nace de la abundancia, sino de la empatía. Es el arte de compartir incluso lo poco que se tiene. Los resorts muestran un país de fantasía, habitaciones impecables, playas privadas, cócteles servidos con precisión. Pero ese México no es el verdadero. Ese México es una vitrina cuidadosamente iluminada para esconder lo que hay detrás del cristal. Fuera de esa vitrina, la vida tiene otro ritmo. El calor es más pesado, el aire más denso, las calles más vivas. Allí, el silencio no se compra. Y la tranquilidad no es un paisaje, es un logro cotidiano. Porque fuera de los resorts, el México real sigue latiendo. Imperfecto, contradictorio, pero auténtico. México no vive en calma, vive en movimiento. Es un país que canta para no gritar, que baila para no rendirse y que convierte la tragedia en poesía. Las fiestas no son frivolidad, son terapia colectiva. Los colores no son decoración, son defensa. Y el humor no es ingenuidad, es inteligencia ancestral. Aquí, la vida no se escapa del dolor. Lo abraza, lo transforma, lo pinta de flores y sigue caminando. El turista ve belleza, pero el mexicano ve memoria. Cada mural en una pared, cada altar en una casa, cada vela encendida es una conversación con los que ya no están. Porque en México la muerte no asusta, enseña. La vida no se idealiza, se celebra, incluso cuando duele. Y esa mezcla de duelo y esperanza, de tristeza y fiesta, es lo que hace que México sea mucho más humano que cualquier paraíso. La supuesta tranquilidad de México no se encuentra en las playas, sino en los corazones que saben resistir, en la mujer que cocina sin descanso, en el hombre que trabaja 2 turnos, en el niño que ríe sin saber por qué. Esa es la verdadera calma mexicana. No la que se vende, sino la que se construye día a día, en silencio, con orgullo y sin pedir aplausos. Porque la paz aquí no es regalo, es conquista. Y sin embargo el mito persiste. El mundo sigue creyendo que México es pura alegría, pura hospitalidad, puro sol. Pero lo que hay detrás de esa sonrisa es una historia escrita con esfuerzo, dolor y amor infinito. El mexicano no sonríe porque todo esté bien. Sonríe porque entendió que si deja de hacerlo, el alma se apaga. Esa es su forma de vencer al miedo, convertirlo en música. A medida que el turismo creció, México se convirtió en uno de los destinos más visitados del planeta. Millones llegan cada año buscando sol, comida, cultura y una paz que muchos locales nunca han sentido. El país se transformó en vitrina, pero también en escenario.
Cada pueblo, cada playa, cada sonrisa fue moldeada para el visitante como si la nación entera hubiera aprendido a actuar su propio papel. Y mientras el extranjero descansa, México trabaja, incansable, invisible, sosteniendo con sus manos el sueño de otros. Porque el paraíso tiene costo, y ese costo no siempre se paga en dinero. Se paga en cansancio, en desigualdad, en una calma que existe solo para algunos. El turismo trajo riqueza, sí, pero también una nueva frontera, la del privilegio. Dentro del resort hay seguridad, abundancia, silencio. Fuera hay ruido, tráfico, improvisación, vida. Y entre ambos mundos, una brecha que crece cada año. Pero México nunca fue solo un país, es un espíritu. Y ese espíritu tiene algo que el dinero no puede comprar: resiliencia. Una capacidad inagotable de volver a empezar, aunque todo se derrumbe. En cada tragedia, un terremoto, una tormenta, una crisis, el mexicano no pregunta quién tiene la culpa. Se levanta, comparte lo que tiene y sigue. Esa fuerza silenciosa es su verdadera paz. No la que se vende, sino la que se construye con las manos y con el alma. En las calles, entre el bullicio, hay una fe que no muere. Una mezcla de catolicismo, misticismo y raíces indígenas que hace de México un lugar donde lo espiritual y lo cotidiano se confunden. Las iglesias se llenan, los altares se multiplican y hasta el dolor se convierte en ofrenda. Aquí, el sufrimiento no se esconde, se ilumina con velas. Y esa luz, la que sale de cada altar improvisado, es el verdadero faro del país. El extranjero busca descanso, pero lo que encuentra sin saberlo es humanidad. Porque en México cada esquina es testimonio de una verdad. No existe tranquilidad sin lucha, ni alegría sin memoria. El país vive entre contrastes, pero nunca pierde su centro. Puede temblar la tierra, cambiar el gobierno, caer el peso, pero el alma mexicana siempre encuentra una forma de cantar. Y ese canto, mezcla de dolor, humor y esperanza, es lo que mantiene vivo el corazón del país. México no teme al caos porque aprendió a hacer belleza con él. Las calles llenas, los mercados ruidosos, los colores desbordados. Todo eso que parece desorden es en realidad una sinfonía. Una coreografía donde cada ruido tiene un propósito, cada sonrisa un mensaje, cada gesto una historia. El orden no está en el silencio, sino en la vida misma. Y quizá por eso México parece tan vivo, porque se mueve al ritmo de su propia verdad. Fuera de los resorts, el país real sigue latiendo. En las madres que rezan por sus hijos, en los jóvenes que sueñan con un futuro mejor, en los viejos que todavía creen que todo puede cambiar. El verdadero México no está en los catálogos turísticos, sino en esos gestos pequeños que sostienen la esperanza colectiva. Ahí donde nadie mira, pero donde todo ocurre. El alma mexicana no busca calma, busca sentido, porque en México la paz no se impone, se inventa, se improvisa entre la pobreza y la fe, entre la fiesta y el duelo, y en esa improvisación nace su arte, su música, su fuerza. Es un país que se ríe de sus tragedias, que celebra sus cicatrices, que baila en medio del polvo, y lo hace no porque ignore su dolor, sino porque lo entiende demasiado bien. Esa es su manera de sanar. El turista puede irse con la foto perfecta del atardecer, pero quien mira más profundo se lleva otra cosa, la certeza de que México no necesita ser tranquilo para ser sabio. La verdadera serenidad mexicana no está en la playa, sino en la mirada del pueblo que trabaja, canta y sobrevive sin perder su alma. Allí donde la vida nunca se detiene, porque detenerse sería morir. México no es lo que parece. Es mucho más fuerte, más luminoso, más humano de lo que el mundo imagina. Así que la próxima vez que escuches que México es solo sol, fiesta y descanso, recuerda, la verdadera calma no está en los hoteles, sino en las calles. No en el lujo, sino en la dignidad de su gente. Porque este país que ha conocido todas las heridas aún tiene el coraje de sonreír. Y esa sonrisa, esa que no se compra ni se vende, es su verdadera victoria. Si llegaste hasta aquí, eres parte de los que buscan mirar el mundo sin filtros. Déjame tu opinión. ¿La felicidad está en la calma o en la lucha? Suscríbete a El Desmistificador Global y recuerda, a veces para ver la belleza del mundo, primero hay que atreverse a mirar su verdad.